Dios les bendiga y bienvenidos al día número 15 de la Biblia en un año. Me da mucha alegría que te hayas conectado el día de hoy para que juntos podamos hacer la lectura que nos corresponde en este día, que es el libro de Génesis, capítulo 40 al capítulo 41. Y vamos a estar leyendo la versión Reina Valeria 1960, así que si aún no has ido a agarrar tu Biblia, ve y busca tu Biblia, a tu libreta, tus lapiceros, y ve y busca esos recursos que sé que van a ser de mucha ayuda mientras estás leyendo la Biblia. De igual forma, quiero recordarles que este podcast está disponible en 3 plataformas: en Apple Podcasts, en YouTube y en Spotify, así que lo puedes escuchar en cualquiera de esas 3 plataformas, ponerle pausa, regresar, compartirlo a un amigo, a otra persona, ¿verdad? Compártelo con tus amigos, tus amistades, en tus redes sociales, a un grupo de jóvenes para que hagan estudio bíblico. Pero el punto y el deseo es de que podamos estudiar la Biblia en este año cada día. Cada día que podamos tener un tiempo de devocional, un tiempo donde dediquemos ya sea media hora el tiempo que nos tome leer la Biblia y hablar de ella, pero que podamos estudiar cada día, hacer el hábito de poder estudiar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, porque cada vez que nosotros leemos la Biblia, Dios habla a nuestras vidas, Dios habla a nuestros espíritus, Dios nos ministra y necesitamos esa fresca unción cada día, y de la manera que nos podemos nosotros conocer a Dios más a profundidad es por medio de su palabra. Es en su palabra donde lo conocemos más a profundidad, donde Él nos habla, donde Él ministra nuestras vidas, y también por la oración. No dejemos una cosa y dejemos de hacer la otra, pero también leamos la Biblia, oremos, ayunemos, hagamos la meta en este año 2025 en permanecer y poder crecer espiritualmente en Dios. Amén. Así que si estás listo, vamos a empezar con la lectura del día de hoy. Vamos a empezar en Génesis capítulo 40, del verso 1 en adelante. Y quiero recordarte nada más un poco de lo que leímos el día de ayer. El día de ayer estábamos hablando sobre los hijos de Jacob y vimos un poco más a profundidad esa dinámica que hay entre ellos como hermanos, y cómo el resultado de esa dinámica llegó a que los hijos de Jacob los vendieran a su hermano José, ¿verdad? Por envidia, por rencor, por resentimiento. Y vimos también la historia de Judá, la consecuencia que llegó a su vida en cierta manera, por decirlo así, al él apartarse de su familia, a ir a estar un tiempo con un dulamita, y al él tomar mujer cananea, el resultado que fue en la maldad en el corazón de sus hijos. Y después vimos la historia de José. Regresamos con José en el último capítulo, en el capítulo 39, donde vimos que José fue encarcelado por hacer lo correcto. Bueno, si aún no has leído la lectura del día de ayer, te invito a que vayas y la leas. Ponte al día, escúchalo por lo menos. Pero fue muy interesante la lectura de ayer. Hemos avanzado, progresado con la historia de este linaje, ¿verdad? De los hijos de Abraham. Después de eso vimos la historia de Isaac, Jacob y ahora sus hijos, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a continuar con la lectura en el libro de Génesis capítulo 40. Dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus 2 oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión.
Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes, y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿Por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: Hemos tenido un sueño, y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿No son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: Yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uva. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa que en mano de Faraón. Y le dijo José: Esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza, y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: También yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares, de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: Esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos, y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. En Génesis capítulo 40 vemos que José aún continúa en la cárcel. Y conociendo y habiendo leído el capítulo anterior, sabemos de que José está en la cárcel injustamente por una acusación que no era cierta. Y por causa de que él quiso honrar a Dios, obedecer a Dios y no darse a aquella tentación, a aquello que estaba se le estaba presentando. Y vemos aquí, ¿verdad?, de que José, aunque José estaba en la cárcel injustamente, estaba en la cárcel, estaba en una tormenta, en un desierto, por decirlo así, en una prueba terrible, en mi opinión, vemos que llegan en la cárcel y leyendo el capítulo anterior y recordando lo que leímos el día de ayer, que Dios estaba con José en medio de todo. Que aunque José estaba en la cárcel, que aunque José estuviese en una tierra extranjera, aunque José estuviese en medio de una tormenta, en medio de una prueba, pero Dios estaba con José. El respaldo de Dios estaba en medio de aquella situación con José. Y vemos que aun cuando José estaba en la cárcel, Dios le había dado autoridad. Algo de lo que nosotros, y quiero hacer un paréntesis ahí, porque es Dios quien da gracia, es Dios quien da el favor, es Dios quien da la sabiduría, es Dios quien da todo, y es Dios quien puede quitar todo. Y es Dios el único que puede delegar autoridad, gracia y favor. Y lo vemos aquí en la vida de José.
Hay muchas veces personas que quieren tener autoridad, pero lo hacen de una manera errónea, no tienen el respaldo de Dios. Y vemos nosotros que no hay resultado en aquello. Pero cuando Dios te delega autoridad, te da gracia, favor, todo esto, podemos ver que es Dios en la vida de esa persona, tal como lo podemos ver en la vida de José, que aunque José estaba extranjero en una tierra, él no era egipcio, él era un esclavo que había estado en la casa de Potifar, que fue comprado. Pero aquí y en la casa de Potifar, él era el encargado de todas las cosas de Potifar. Y aún aquí en la cárcel, este joven era también encargado de las cosas que se llevaban a cabo, los procedimientos que se llevaban a cabo en la cárcel. Lo habían puesto a él en cargo, porque la gracia, el favor y la autoridad que Dios había delegado sobre la vida de José, y la presencia de Dios estaba en él. Y vemos en el capítulo 40 un pequeño, por decirlo así, recuento de lo que José pasó en la cárcel, porque no nos cuenta todas las cosas que José hizo la Biblia, ni nos cuenta varias o otras ocasiones, pero sí la Biblia sí hace un paréntesis y cuenta sobre esta situación donde llega el copero del rey y el panadero del rey a quedar en la cárcel, en la prisión, donde Faraón se enoja contra estos dos oficiales de él, contra estos dos oficiales, y los pone en la prisión. Y vemos que el capitán de la guardia los lleva a la cárcel donde José estaba preso. Y el verso 4 dice, y el capitán de la guardia encargó de ellos a José y él les servía. Y estuvieron días en la prisión. Y algo que es muy importante, tal vez por decirlo así de esta manera, o quiero hacer un paréntesis en esto, es el hecho de que el capitán de la guardia, si ustedes no recuerdan, que si recuerdan, era Potifar. Al menos que Potifar haya sido cambiado de su posición, pero el capitán de la guardia era Potifar. Significa que aquí que el Potifar fue y le entregó estos dos presos a José y se los encargó a él, el cual nos puede dejar pensar que tal vez Potifar conocía a su esposa y entendía que tal vez y conocía el testimonio de José. Desafortunadamente hay ocasiones en las cuales van a haber momentos en los cuales van a haber personas donde Satanás va a usar personas para levantar falso testimonio en contra de nosotros. La Biblia, uno de los 10 mandamientos es no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Pero nuestro testimonio, nuestros frutos dan testimonio de nosotros. Y creo que podemos decir lo mismo de José aquí, que aunque la acusación de la mujer de Potifar fue una, de que él había intentado hacerle daño a ella, pero las personas que rodeaban a José conocían la integridad de él, conocían el testimonio, conocían los frutos de este joven, que él no iba a intentar o iba a querer él deshonrar a Dios, ni poner en la línea aquello que se le había confiado a él. Y una de las cosas que vemos también dentro de este pasaje en el capítulo 40 es de que a José se le había delegado no tan solamente la autoridad que venía de Dios, pero lo habían puesto en una posición de autoridad dentro de la cárcel, dentro de la casa de Potifar, y en cada lugar, en cada posición en la cual José se encontraba de autoridad, en una posición donde él estaba por encima y administraba, vemos que José no tomaba ventaja de estas posiciones en las cuales se le daba a él autoridad, se le delegaba a él este grupo de personas que él manejara. Él servía.
Y vemos aquí que aún vemos que él estaba sirviendo al copero y al panadero y le importaba a las personas. José era un pastor. Lo que hoy en día es alguien que ama el ministerio, ¿verdad? Y vemos que a José le importaban las personas porque miró el semblante de el copero y el panadero, de que estaban turbados por este sueño que ellos habían tenido cada uno, del cual ellos no entendían el porqué de aquel sueño, qué significaba aquel sueño. Y creo que muchas veces nosotros no entendemos las cosas o las situaciones por las cuales pasamos en la vida. Pero Dios usa todas las cosas para bien. Y Dios usa todas las cosas que Él permite que lleguen a nuestras vidas son con un propósito. Aquellas cosas que están dentro de su voluntad, ¿verdad? Y vemos nosotros que aquellos sueños que este niño menor de 17 años o de 17 años que tuvo en la casa de su padre, José pudo experimentar a Dios por medio de estos sueños y reconocer y entender él de que esto no era algo de que un sueño que venía de su corazón, sino de que era algo que Dios le estaba revelando a él. Eran sueños que venían de parte de Dios. Y entendía, y por esta razón vemos que al escuchar él sobre el sueño del panadero y el copero, José les responde a ellos: ¿no son de Dios las interpretaciones? Y él puede entonces, con el respaldo de Dios, con la revelación de Dios, interpretarles a estos hombres lo que ellos habían soñado y ver el respaldo de Dios, de la palabra y la interpretación que José les da a ellos, que él no se inventó la interpretación o que él estaba inventándose, ¿verdad?, algo. No, era Dios que estaba hablando por medio de la interpretación que José les estaba dando. Pero algo notable, que somos humanos, aunque nuestra esperanza, nuestra confianza está en Dios. Hay momentos en medio de la prueba, en medio de las situaciones, las circunstancias donde nuestra fe puede flaquear. Y vemos nosotros que José interpreta estos sueños y le dice al copero: cuando tú salgas de aquí, porque José sabía que él iba a salir de ahí por aquel sueño que había tenido y José con certeza le dice al copero: cuando tú salgas de aquí, acuérdate de mí, háblale bien a Faraón de mí, porque yo estoy aquí injustamente. José, puedo pensar yo en la frustración que había en José, que no entendía el propósito de aquello. ¿Por qué Dios había permitido que él estuviese allí si lo había honrado a Dios con él salir huyendo de aquel lugar y no deshonrar a Dios con sus acciones de fornicar, de adulterar con la mujer de Potifar, de perder la confianza a su amo, a Potifar, con lo que él le había confiado a él? Pero vemos aquí con esta frase que obviamente José, el tiempo estaba transcurriendo y él se encontraba encarcelado por una acusación injusta. Y vemos que él suplica por su vida. Les dice: yo estoy aquí injustamente y estoy en una tierra extranjera. Fui hurtado, fui tomado de mi tierra. Me vendieron aquí. Yo no debo de estar aquí. Yo tengo un hogar, yo tengo una casa, yo tengo un padre, yo tengo un lugar donde pertenezco y estoy aquí varado. Necesito salir de aquí. Pero vemos nosotros que Dios, dentro de sus planes perfectos y aún en los momentos cuando aquello pueda ser doloroso para nosotros, no es cuando nosotros queremos, no es como nosotros queramos que sucedan las cosas, porque José estaba suplicando, estaba abogando por sí mismo con este copero, que cuando él saliese de ahí se acordase de que él había interpretado, le había hecho la bondad de interpretarle aquel sueño y que
por favor abogase por la causa de él, porque él estaba injustamente. Pero no se trata de nosotros, sino de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Y van a haber momentos en los cuales van a ser difíciles poder permanecer en el levantarnos cada día, cada mañana y estar todavía en aquella situación. Puedo imaginarme yo lo que aquello haya sido tan difícil para José, porque en el siguiente capítulo nos damos cuenta que José estuvo 10 años en aquella cárcel. Él ya no sale como aquel niño, sino de que ahora él era un hombre. Pero vamos a continuar leyendo. Génesis capítulo 41, verso 1 en adelante dice así: Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjuntas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas, menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños. Mas no había quien lo pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: Me acuerdo hoy de mis faltas, cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto, y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó, y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: Yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti, que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: No está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José: En mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pacían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiese entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio. Y yo desperté. Vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas y marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón: El sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son,
y las espigas hermosas son 7 años. El sueño uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: Pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: Doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: Yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año de hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre de primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios: Id a José, y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había, y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre.
Vemos en Génesis capítulo 41 lo que creo que a través de la Biblia vemos nosotros y aún a través de nuestras vidas, por medio de aquello lo que Dios hace en nosotros, vemos esos de repentes de Dios. De repente Dios empieza a darle este sueño a Faraón al punto de que este hombre está turbado porque es algo que él no puede comprender con su lógica humana lo que este sueño le está revelando. Y manda a llamar él todos sus magos, sus sabios, las personas que, hechiceros, personas que no eran de Dios, a querer intentar interpretar esta revelación de Dios. Pero claro que estas personas no iban a poder interpretar algo que venía de Dios, porque ellos no estaban en sintonía con Dios, por decirlo de esta manera. Y es allí, en ese momento, cuando Dios permite que el copero se acordara de José. Y podemos decir, y se acordó Jehová de José. Y se acordó Dios de José. No de que Dios hubiera olvidado de José, sino que ese era el momento preciso en el cual Dios tenía preparado para que José saliese de la cárcel. Podemos asumir, sé que anteriormente, hace unos minutos dije de que eran 10 años lo que José había estado allí, pero podemos asumir que cuando José llegó a la tierra de Egipto, tenía aproximadamente 17, 18, 19, 20 años. Estuvo un tiempo en la casa de Potifar y después de allí él está en la cárcel por un tiempo. Y es aquí donde vemos nosotros que ahora José era un hombre de 30 años. Ya no era aquel niño. Y durante ese tiempo de que él estuvo en la cárcel, donde él estuvo administrando la cárcel, donde anteriormente había estado administrando él la casa de Potifar y después la cárcel, donde Dios estaba procesando a José durante este tiempo. Vemos que para un tiempo tal como este fue que Dios había preparado a José. Y muchas veces nosotros no podemos entender las situaciones, las circunstancias, pero podemos ver que Dios está lijando. Dios nos está lijando, Dios nos está puliendo y duele duelen estas situaciones o estas circunstancias que Dios permite que lleguen a nuestras vidas, pero son con un propósito mayor que nuestras vidas. Un propósito para honrar y glorificar el nombre de Dios. Y vemos esto en la vida de José, donde José tenía una relación con Dios, aún ahí en la cárcel, porque él tenía el respaldo de Dios, la presencia de Dios con él. Y cuando este hombre salió, el faraón lo manda a llamar, lo manda a sacar, donde Dios saca a José del anonimato y lo pone enfrente del rey de Egipto, ante todos sus magos, ante todos sus oficiales, para que él les dé respuesta, interpretación a su sueño. Vemos allí nosotros que enfrente de todas estas personas, José pudo haber dicho, bueno, esta es la interpretación que yo les doy, pero José dice, las interpretaciones no son mías. Dios dirá lo que tenga que decir. En todo momento vemos nosotros que José les deja en claro que esto no venía de él, sino que venía de Dios, de Jehová, no de dioses, como los dioses egipcios, sino que les dice esto viene de Dios, el Dios verdadero, Jehová. Y vemos a través de todo esto que de un momento donde José estaba en la cárcel, pasa a ser el prime minister, pasa a ser el gobernador de esta grande tierra, grande país, donde vemos nosotros que a través del Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, Egipto era Egipto. Egipto era una nación grande, poderosa siempre. Y vemos nosotros que José, de ser el
el niño, aquel niño que paseaba en la casa de su padre con aquella túnica de colores, ahora lo visten con esa túnica y le ponen el anillo del rey, le ponen una cadena de oro y proclaman que él iba a estar en cargo de la tierra por aquel respaldo de Dios, por aquella presencia de Dios en la vida de él, por aquella autoridad y gracia y favor que Dios había depositado en la vida de José. Creo que es tan fácil poder leer la historia de José en 3-4 capítulos, por decirlo así, pero los años que él tuvo que pasar lejos de su casa, en aquel desierto, en aquella tormenta, en aquella soledad posiblemente, porque él era hebreo, sus costumbres eran diferentes a las de esas personas. Él era un extranjero en esta tierra, pero Dios lo había llevado allí con un propósito, aunque el proceso había sido doloroso, pero Dios lo había llevado allí con un propósito. Y vemos cómo Dios recompensa la fidelidad, la honestidad, la integridad de José al él permanecer firme en él, en Dios mismo. Amén. Así que ha sido un largo capítulo 41, pero muy hermoso poder ver cómo Dios usa cada cosa en nuestras vidas. Creo que han habido momentos en mi vida personalmente donde yo he dejado ciertas cosas porque quiero obedecer a Dios. Y llegan cosas a mi vida en las cuales me toca administrar, el hacer o llevar a cabo. Y honestamente les puedo decir que yo no entiendo el por qué. Pero sé de que estoy confiando en Dios, que Él tiene el control y Él sabe el por qué me permite que ciertas cosas lleguen a mi vida, el por qué Él me pone en ciertos lugares específicos. De la misma manera contigo. Simplemente confía en ese plan, en ese propósito de Dios. Obedece, simplemente adora a Dios y sigue caminando. No te detengas, sigue caminando, aunque no entiendas el por qué él estás pasando ciertas situaciones o cosas, o por qué tú estás en ese trabajo, o por qué estás en tal posición, en tal lugar. Dios sabe lo que quiere hacer o lo que te quiere enseñar allí en ese lugar, en ese momento, en esa circunstancia, en esa situación, lo que sea. Así que gracias porque te has permanecido hasta este minuto. Ya llevamos 38 minutos en este episodio. Han sido 2 lindos capítulos donde hemos visto la mano de Dios en la vida de José. Y te invito a que te conectes también el día de mañana. Dios te bendiga.